En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando el domingo 12 después de Pentecostés. En la ciudad de Catamarca, Argentina, venera a San Emigdio, obispo y mártir, protector contra los terremotos, que es una plaga que azota muy seguido a esta ciudad y a todo el norte de Argentina. El pasado viernes 9 de agosto, hace 2 días, fue su fiesta. San Emigdio fue un obispo romano entre 273 y 303 o 309 y es mártir de la Iglesia Católica. Las 2 lecciones de su misa aluden a terremotos. En el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo dijo que habrá grandes terremotos al final de los tiempos. En la epístola tomada del Apocalipsis se confirma esta predicción. Se relata que después de la subida al cielo de los 2 testigos, a la vista de sus enemigos, se producirá un gran terremoto en Jerusalén, con el que se arruinó la 10ª parte de la ciudad y perecieron 7.000 personas. Si recuerdan la historia de los 2 testigos, el anticristo los mata y a los 3 días resucitan y suben al cielo. Dios los lleva al cielo. Mientras todos los enemigos veían que ellos subían al cielo, se produce este gran terremoto, donde se destruye la 10ª parte de la ciudad y mueren 7.000 personas. Además de grandes terremotos, nos advirtió también nuestro Señor sobre otros signos del final de los tiempos. Nos dijo que circularán rumores de guerra y revoluciones, y nos consoló con estas palabras: primero estas cosas, pero no será enseguida el fin. Es decir, no será enseguida el fin cuando veamos que suceden esas cosas. En efecto, entre las calamidades, es decir, los grandes terremotos, las guerras o rumores de guerras y los disturbios que hay en el mundo, entre esas calamidades y el fin tendrá que suceder algo muy, muy importante. Y eso, algo importante, es el paso de Satanás a nuestro Señor del imperio o poderío sobre este mundo. Cuando suene la 7ª trompeta y las grandes voces del cielo digan: el reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es importante para nuestra vida espiritual saber que todas estas calamidades no es lo último que vamos a ver en la tierra, sino que se producen en vistas a que se pase el dominio sobre el mundo de Satanás a Jesucristo y entonces vendrá un fin maravilloso. El reino de nuestro Señor es la Iglesia Católica, que prosigue en la tierra la obra del mismo Cristo. Fue firmemente fundado en su pasión y luego transmitido por la predicación de la Iglesia. Por la predicación se hizo conocer la ley nueva del Evangelio y el premio o castigo eterno de Dios para los que la observen o infrinjan. Eso es lo que sabemos nosotros del catecismo, de la enseñanza de la Iglesia, de escuchar prédicas, de leer libros de santos, libros sobre el catecismo, que hay un premio y un castigo. Dios premia y Dios castiga, según se observen o no las leyes del Evangelio. Por la pasión fue vencido el diablo. Nuestro Señor satisfizo a Dios por los pecados de los hombres y los reconcilió con Dios, siendo Él mismo
Salvador y cabeza de su cuerpo místico, la Santa Iglesia Católica. El diablo ya fue vencido. Ya fue vencido en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. Sin embargo, sigue ejerciendo su influencia todavía hasta que Dios lo permita. El reino fue propagado ciertamente en primer lugar entre los israelitas, pero sabemos muy bien que estos lo rechazaron al rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso luego fue ofrecido a los gentiles, primero con mucho fruto, hubo muchísimas conversiones al principio de la iglesia, y ahora, en este momento, con mucha lucha por la concupiscencia carnal y del mundo, porque están atrapados por la carne propia y por el mundo, y por la firme y fuerte oposición a Dios que hay de parte de los poderes mundiales, que niegan a Dios. Por eso, con mucha lucha, una persona puede llegar a convertirse o a llegar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente consta que este reino tendrá su plena y perfecta consumación en el cielo, en la visión de Dios, lo que todos anhelamos, ver a Dios cara a cara en el cielo. Sin embargo, ahora nos preguntamos si es admisible, además, esperar una consumación del reino de Jesucristo en la tierra. El tiempo posterior entre las calamidades de las que recién hablábamos y anterior al fin. Es decir, entre las calamidades y el fin hay un tiempo y nos preguntamos si en ese tiempo se establecerá o se consumará el reino de Jesucristo en la tierra. Según el diccionario de la Real Academia Española, consumar es llevar a cabo totalmente algo. Y tiene por sinónimos, entre otros, los vocablos realizar, cumplir y completar. Consumar entonces es completar algo, hacer perfecto algo. Pero también tiene el sentido de proyectar alguna cosa hacia su perfección, es decir, el camino que una cosa lleva hacia su perfección. Un ejemplo tomado del Sirácida nos da esta idea. Dice el Sirácido, un hermoso pasaje: el perfecto temor de Dios es la sabiduría y la prudencia. Con esto quiere decir que en la medida en que se va adquiriendo sabiduría y prudencia, mientras más uno va siendo más sabio y prudente, se va creciendo en el temor de Dios. Por eso tan necesario crecer en estas virtudes. El temor de Dios llega entonces a su consumación según toda aquella perfección que le corresponde. Porque a toda cosa le corresponde una perfección y estamos todos en caminos a lograr esa perfección. Bien, el temor de Dios como una virtud que nos liga a Dios y nos hace ser fiel a Él y tenerle esa reverencia a Él, tiene también su perfección y se adquiere por la sabiduría y la prudencia. Así como en la vida espiritual de un hombre se distingue un estado incipiente por el que se comienza a tender hacia la santidad, incipiente que comienza, un estado adelantado cuando se aprovecha de las gracias que Dios va dando, uno aprovecha las gracias y va adelantando en esa vida espiritual, y un estado de perfección o consumación, un estado final. También se puede distinguir en el cuerpo místico de Jesús, la Santa Iglesia Católica, un triple estadio: incipiente, avanzado y perfecto o consumado. Como la Iglesia Católica es el reino de nuestro Señor, también se puede decir que en la tierra tuvo un estado incipiente,
y luego un estado de desarrollo o avanzado. Y lo que aún no se ha visto de este reino es aquella perfección que le corresponde en la tierra. Esto es la iglesia consumada en la tierra. Esto, vuelvo a repetir, del reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra todavía no ha tenido lugar, todavía no se ha visto. Estos tres estados del reino se corresponden a tres formas de avanzar de la fe. La fe avanzó desde el principio de la iglesia y avanzará hasta los finales en extensión por todo el mundo. En intensidad avanzará en cada miembro, en cada uno de nosotros. La fe debe ir progresando, debe ir aumentando. En ese sentido, la fe aumenta en intensidad, y eso es algo personal. Una persona aumenta en santidad y aumenta en todas las demás virtudes en la fe. Y en remoción de los obstáculos o escándalos o eliminación de los impíos e inicuos para alcanzar la perfección. Esta triple marcha del reino de la iglesia en la tierra se encuentra esbozada en tres parábolas de nuestro Señor Jesucristo. La primera es la parábola del grano de mostaza, que describe la difusión de la fe, la extensión y dilatación de la iglesia en el mundo entero. Una difusión, digamos, física o geográfica. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Es el más pequeño de todos los granos, pero cuando ha crecido, viene a ser un árbol, de modo que los pájaros del cielo anidan en sus ramas. Está hablando de la iglesia en su estado incipiente, que cuando crece se hace grande como un árbol. Es un pequeño grano, pero se hace grande como un árbol. Comenzó entonces la iglesia siendo un pequeño rebaño, hasta llegar a desarrollarse grandemente por todo el mundo, y esa es una realidad que vemos. La Iglesia Católica ha llegado prácticamente a todo el mundo. Son muy poquitos países tal vez o lugares donde no haya llegado. También se puede ver este inicio en aquel pasaje del profeta Daniel que habla de una piedra que se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Una pequeña piedra en una gran montaña. Es la Iglesia Católica en extensión. El segundo crecimiento del reino de Dios en la tierra es el de la intensidad de la fe en cada miembro, y está indicado en la parábola de la levadura, que describe la fuerza y eficacia de la doctrina de Cristo, la actuación de la gracia en cada uno de nosotros y los sacramentos necesarios para la santificación. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. La mujer es la iglesia. Las 3 partes de harina representan a todo el mundo, a cada persona, y a donde tiene alcance la doctrina de Cristo, el Evangelio del Reino, así como lo leemos en San Mateo. Y esta buena nueva, el Evangelio del Reino, será proclamada en el mundo entero en testimonio a todos los pueblos. Y entonces vendrá el fin. Es decir, no puede venir el fin sin que no haya antes una conversión del mundo entero a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo realmente maravilloso, hermoso de imaginar, de pensar, cómo nuestro Señor Jesucristo va a acoger a toda la humanidad. No puede quedar exento ninguno. Y entonces, dice nuestro Señor, vendrá el fin. Entonces vendrá el fin, es decir, la consumación del reino en la tierra, cuando todo haya fermentado, como la levadura en la harina, por la doctrina de Cristo y se convierta totalmente a Cristo.
El tercer aumento de fe, el de la remoción de lo que se opone al reino de nuestro Señor, está indicado en la parábola de la cizaña, que describe la abolición de los escándalos y la eliminación de los impíos en vistas a alcanzar la perfección de la iglesia o del reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró grano bueno en su campo. Señor, ¿no sembraste grano bueno en tu campo? ¿Cómo entonces tienes cizaña? Le respondió, algún enemigo ha hecho esto. Le preguntaron, ¿quieres que vayamos a recogerla? Mas él respondió, no sea que al recoger la cizaña desarraiguéis también el trigo. Dejadlos crecer juntamente hasta la siega. Y nuestro Señor mismo nos explica esta parábola. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los católicos. Las cizañas son los hijos del maligno, del diablo, de Satanás. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es la consumación del siglo. Los segadores son los ángeles. De la misma manera que se recoge la cizaña y se la echa al fuego, así será en la consumación del siglo, es decir, en la parusía. El Hijo del Hombre, continúa la explicación de nuestro Señor Jesucristo, enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos y a los que cometen la iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Quien tiene oídos, oiga. Sí, muy claro. En la parusía van a venir estos ángeles, van a separar la cizaña del trigo, y la cizaña la manda al infierno, y los justos resplandecen en el reino. Entonces, así será la consumación del siglo. Y este es el tercer estadio en el que se encontrará la iglesia, en el de la remoción de los obstáculos o escándalos o inicuos. La separación de la cizaña ocurrirá en la parusía, perfección del reino de nuestro Señor en la tierra. Así pues, estas tres parábolas presentan el progreso de la consumación de la iglesia en la tierra, en cuanto a la extensión de la fe, en cuanto a la intensidad de la fe, la justicia y la santidad en cada miembro, y en cuanto a la revocación de los escándalos e iniquidades. Dichas tres cosas no constituyen una triple consumación, sino tres aspectos de una única y misma consumación. Sin embargo, estos tres aspectos de la consumación tienen una diferencia muy importante entre sí. Mientras las dos primeras, el desarrollo de la fe y el desarrollo de la fe en cada miembro, son obra de la gracia de Dios y de la cooperación humana, la última, la remoción de los obstáculos, es solo obra de la justicia de Dios y no está unida para nada a labor humana. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer como para cooperar en esta remoción de los obstáculos. Es toda obra de Dios, porque nos supera totalmente a nosotros y no requiere Dios de nosotros para llevarla a cabo. Es pues admisible y esperable esta consumación en su triple aspecto. Se debe admitir el reino de Jesucristo en la tierra después del anticristo. Reino en el que Cristo reinará con sus santos sobre la tierra o sobre hombres que quedarán después de la parusía como viadores, después que Dios remueva todos los obstáculos que se oponen a la Santa Iglesia Católica o al reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y en eso nos encontramos, en esta remoción de los obstáculos, además de los dos aspectos
de consumación que ya he nombrado como primeros. El tercer aspecto, el de la remoción de los obstáculos, ya lo estamos viendo. Esto es, vencido y atado el diablo, eliminada la idolatría, derrotado el imperio del anticristo, que todavía no ha venido, y destruida toda potestad en contra de Dios, toda potestad, porque hoy prácticamente todo el mundo, todo el que tiene poder está en contra de Dios, ya sea de un color o de otro color, la iglesia reinará en todas partes de la tierra. La iglesia reinará en toda parte de la tierra, con su rey, nuestro Señor Jesucristo, y su madre, la Santísima Virgen María, reina. Y los judíos y los gentiles conjuntamente, en unidad de fe, caridad y paz, formarán, según la sentencia de Cristo, un solo rebaño bajo un solo pastor. Y esto es lo que esperamos en la parusía. Mientras tanto, podemos asomarnos por la ventana de la realidad para ver cómo el mundo inicuo se va desplomando, corroborando así el designio de Dios de la remoción de los obstáculos. Tercer aspecto de la consumación de la Iglesia en la tierra. En el año 1953, el padre Castellani ya preveía un tercer acto de la guerra mundial, cuando apenas acababa de terminar la segunda, con su coronación atómica sobre las dos ciudades más católicas del Japón. Allí fueron a tirar las bombas nucleares, no a cualquier otra parte. Castellani sostiene que una tercera guerra mundial es posible y probable, con armamentos nucleares, en base a la lógica de los hechos que en esos años, recordamos estamos hablando del 1953, ya la anticipaban. Ya en ese tiempo, en los 1950, se anticipaba la Tercera Guerra Mundial y que iba a ser de orden atómico o nuclear, como lo estamos viendo ya por televisión. Y lo que es peor aún, dice el padre Castellani, es que esta guerra está anunciada en el Apocalipsis. En el último libro de la Escritura está claramente anunciada una guerra descomunal, increíble de enorme, y además un periodo de guerras, porque los embates ideológicos que mueven o llevan a esta guerra, embates religiosos en realidad, y por cierto religiosos heréticos, es decir, la razón, la raíz de todas estas guerras o de toda esta guerra tercera del mundo es de orden religioso en contra de la herejía, siguen intactos y más fuerte que nunca. ¿Dónde está anunciada esta guerra mundial? En 3 lugares del Apocalipsis: el caballo rojo o segundo sello, la tuba o trompeta sexta y la sexta fiala o copa. 3 lugares paralelos clarísimos, dice el padre Castellani. Al jinete que montaba el caballo rojo, u otras traducciones dice el caballo de color de fuego, le fue encargado quitar la paz de la tierra y hacer que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, hacer que se matasen unos a otros. Este es el segundo sello. Y una voz que está delante de Dios decía al sexto ángel, que en su mano tenía su trompeta, la sexta trompeta: suelta a los 4 ángeles encadenados junto al gran río Éufrates, a fin de exterminar la tercera parte de los hombres. Y el número de las huestes de a caballo era de 200 millones, yo oí su número. Suelta a los cuatro ángeles para que exterminen la tercera parte de los hombres. Como resultado,
Murió la tercera parte de los hombres a consecuencia del fuego y del humo y del azufre, a consecuencia de la guerra. No puede tener otra explicación. Y por último, una voz procedente del templo decía a los 7 ángeles con sus copas: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Por último, viene la ira de Dios. El 6º ángel derramó su 6ª copa sobre el gran río Éufrates, igual al de la trompeta, y se secó su agua, como el río Éufrates se está secando en este momento, para que estuviese expedito el camino a los reyes de Oriente. Es una figura para decirnos que el paso de los que vienen de Oriente, que son China, Rusia, Irán y otros países, India y otros países, tienen el paso libre porque el Éufrates está ya seco hacia lo que vendría a ser Medio Oriente y Occidente. Estos 3 lugares paralelos clarísimos no se pueden entender sino de una gran guerra que será a la vez un periodo bélico, un suceso de esos que mudan la historia y un castigo de Dios a la humanidad. Es decir, un tiempo, una era, una plaga, un caballo, una tuba o trompeta y una fiala o copa. Esta gran guerra, entonces, es un gran castigo de Dios para la humanidad. Si el Apocalipsis es una profecía, como dice su título mismo, y siempre lo ha creído la Iglesia, esa es una guerra que aún no ha acontecido y tan enorme que hasta ahora no se creía pudiese acontecer. A menos que queramos llamar exagerado al Espíritu Santo y por lo tanto mentiroso, como toda exageración, al predecirnos números simbólicos o alegóricos o hiperbólicos tan elevados como un ejército de 200 millones de hombres, que hoy lo puede haber tranquilamente, si contamos los ejércitos de China, la India, Irán y Rusia, y la tercera parte de la humanidad que va a morir, que son unos 2.600 millones de personas. Eso está profetizado en el Apocalipsis y va a suceder. Si el Apocalipsis fuera una profecía ya cumplida, es raro que la Iglesia no lo haya declarado. La Iglesia habría dicho, bueno, esto que dice el Apocalipsis ya pasó en tal y tal guerra, en tal año, etc. Es raro que todavía, al día de hoy, haya sistemas de interpretación, de querer interpretar esos textos del Apocalipsis, haya disputas, uno que dice una cosa, otro que dice otra cosa, y divergencias entre los doctores y los que interpretan, pues una profecía ya cumplida debería ser muy clara. Si fuera una profecía cumplida, esta debería ser muy clara. En cambio, el Apocalipsis es aún una profecía por cumplirse, con la persecución y triunfo del reino de Jesucristo en la tierra. La parusía o segunda venida anunciada por los profetas y prometida por Cristo, que es un dogma de fe y está en el credo, no se puede decir con palabras más claras. Si al Apocalipsis hay que leerlo literalmente, entonces, sin duda, en los 3 pasajes mencionados del caballo rojo, la 6ª tuba y la 6ª fiala, estaba designada una enorme guerra y esa guerra no ha tenido lugar aún en la humanidad. Luego debe darse, dice el padre Castellani, y es muy posible que se dé ahora. Dice precisamente, vino tu ira, la ira de Dios, y el tiempo para juzgar a los muertos, en la parusía, y para dar galardón, en la parusía, a los que temen tu nombre, y para perder a los que perdieron la tierra. Esto es la remoción de los obstáculos.
En consecuencia, es posible y admisible esperar una consumación del reino de Jesucristo en la tierra, la remoción de los enemigos del reino que desembocará en la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como dice el introito de la misa, queden confusos y avergonzados los enemigos que nos persiguen a muerte y maquinan nuestra perdición. Todas las herejías, todos los que siguen las herejías, son nuestros más acérrimos enemigos y maquinan nuestra perdición. Son enemigos para lograr nuestra perdición, no para lograr otra cosa, para robarnos o para maltratarnos o para hablar mal de nosotros. No, para que nosotros lleguemos a perdernos. Que estos queden confusos y avergonzados, que nos persiguen a muerte. Van a ser removidos para que el reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra pueda extenderse perfectamente. Es una enorme gracia inmerecida de Dios poder ser contados entre todos los que aman su venida. Otra gracia excepcional nos es, además, necesaria, la de no salirnos de la línea, porque podemos correr el peligro de desviarnos del camino, mirar para otro lado, caer y seguir algo que no sea verdadero, seguir una fábula. Por eso la gracia excepcional es la de perseverar en amar a Cristo y su parucía. Y esto es urgente. Es urgente para transmitirlo también, porque no hay otro camino. Y Dios lo quiere así, que podamos perseverar en amar a Cristo y su parucía. Lo dice San Pablo, hoy esta confianza que tenemos en Cristo, de que no nos vamos a desviar, no es porque seamos capaces por nosotros mismos, sino que nuestra capacidad nos viene de Dios. Los primeros cristianos no podían salir de las catacumbas. Estaban o vivían siempre encerrados por temor a las persecuciones, a las impresionantes persecuciones a las que estaban sometidos. Y pedían a gritos la venida de nuestro Señor. Y ellos, obviamente, sin saberlo, no estaban en la época. Nosotros, en cambio, estamos en las catacumbas, porque nos estamos escondiendo también, y en la época. Ellos estaban en las catacumbas, pero no en el tiempo. Y ahora que estamos en el tiempo, no tenemos las agallas que ellos tuvieron, ni pedimos a gritos su venida. ¡Qué ironía! Ellos estaban en el esplendor de la primera iglesia, vivían con los santos y los mártires en las catacumbas. La iglesia estaba reunida en las catacumbas junto al Papa. El Papa estaba y vivía en las catacumbas también. Los primeros papas gobernaban la iglesia, no desde la cómoda San Pedro de hoy, sino desde las catacumbas, con las mangas arremangadas. Tenían la autoridad y la doctrina verdadera, tenían a los padres de la iglesia, menos el tiempo. Nosotros no tenemos nada de eso, pero tenemos el tiempo. Estamos en el tiempo. Tenemos el sacrificio de la misa y la doctrina verdadera. Y apenas somos 3 gatos locos. Muchos defeccionan. No les interesa más. Se vuelven para atrás. Podemos observar qué difícil es la perseverancia. Podemos observar qué fácil es desviarse de la línea. La iglesia ha sido asaltada, despojada, herida, dejada media muerta, como el hombre camino a Jericó en la historia del Evangelio hoy. Ni el sacerdote ni el levita hicieron algo por él, pasaron de largo. Hoy nadie se apiada de la iglesia, nadie ama al Señor
Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza y con toda su mente, y a su prójimo como a sí mismo. Solo un samaritano tuvo compasión de él, le vendó las heridas y lo puso bajo el cuidado del posadero. Y le dijo: yo te lo abonaré cuando vuelva. Ojalá también podamos escuchar estas palabras de labios de Jesús para nosotros. Yo te lo abonaré cuando vuelva. Cuando vuelva, es decir, en la parusía, Jesús dará a quienes se apiadan de la iglesia y aman la venida de nuestro Señor la misma corona que tiene reservada para San Pablo. Si nos equivocamos, nos retractamos. San Emigdio, protector contra los terremotos, obispo y mártir, concédenos tu protección. Gracias te tributamos, oh Señor Dios Todopoderoso, dice el libro del Apocalipsis, a ti que eres y que eras y que estás por venir, por cuanto has asumido tu gran poder y has empezado a reinar. Que tu reino sobre la tierra alcance pronto su perfección. Ven, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.